Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, saludo a la iglesia con la dulce paz del Señor en esta tarde. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermano, en esta tarde de poder estar en la casa del Señor, de poder alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios poderoso? Amén, y a su nombre. Y en este día tan especial, gloria a Dios, que podemos estar aquí, gloria a Dios, también a punto de servirnos de esta mesa, ¿no? De compartir del pan y de este vino, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Amén, recordando una vez más lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, y a su nombre. Y también doy gracias a Dios también por esta fecha, gloria a Dios, este día que cumplen 47 años de aniversario mis papás, ¿no? Mis padres. Y doy gracias a Dios realmente por este momento, amén, por este día, gloria a Dios por la bendición de estos siervos de Dios que tenemos con nosotros. Amén, y a su nombre. Gloria a Dios, realmente es una bendición de Dios, yo creo que para usted también, ¿no? Para mí lo ha sido durante toda mi vida y más en mi adolescencia, mi juventud y hasta el día de hoy, ¿no? Que siempre nos instan con esas sus palabras sabias. Amén, gloria a Dios. Y a su nombre, así que damos gracias a Dios por esta tarde tan especial, hermanos, que podemos estar aquí adorando a nuestro Señor. Dando gracias a Él, hermanos, porque todo procede de Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde, hermanos? Así que, gloria a Dios, los invito a tomar su Biblia. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Aleluya, los invito. Vamos a ir, hermanos, al libro de Nehemías, capítulo 13. Libro de Nehemías, capítulo 13. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo, hermanos, desde el versículo 23. ¿Sí? Gloria a Dios. Libro de Nehemías. Gloria sea el nombre de Jesús. Capítulo número 13, verso 23. Si usted lo encuentra, va a decir amén. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Nehemías. Gloria a Dios. Capítulo 13, verso 23. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Amén y amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Mis hermanos, tomen sus asientos en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué hermosa palabra esta que podemos compartir en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Vemos aquí Nehemías, realmente un hombre de unción, ¿no? Un hombre fuerte, realmente espiritualmente y físicamente. Gloria a Dios, desde el momento que él sintió el llamado de Dios a reconstruir los muros, ¿sí? de la ciudad de Jerusalén, que estaban derribados, que la ciudad dice que estaba asolada, que la Biblia dice, hermano, que ellos estaban en oprobio, siendo escarnio de las naciones de alrededor. En ese momento Nehemías siente este llamado, gloria a Dios, de ir y levantar, de reconstruir los muros de la ciudad de sus hermanos. Amén, y a su nombre. Siente este deseo vivo de ir. Tenía, gloria a Dios, por delante una gran tarea y tenía también, gloria a Dios, obstáculos que pasar. Pero la gracia de Dios, como él lo dijo, la mano benéfica de Jehová estuvo con él. Amén, y a su nombre. Y le dio la oportunidad de ir, gloria a Dios, nuevamente a Jerusalén para reedificar aquellos muros caídos, levantar aquellas puertas que estaban prendidas a fuego, quemadas. Amén, y a su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Realmente fue algo terrible lo que tuvo que pasar Nehemías. Amén, y a su nombre. En ese momento Nehemías, conocemos, los enemigos estaban alrededor. Como les digo, un hombre fuerte, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque la tarea que tenía que hacer Nehemías era una tarea espiritual.
¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Habían enemigos alrededor que no querían que se vuelva a levantar Judá, que Jerusalén sea reedificada. No. Eso era, gloria a Dios, realmente un obstáculo muy grande. Los enemigos querían ver derrotado al pueblo de Dios. Pero Nehemías fue con el poder de Dios en su vida. Era un hombre realmente poderoso, no solamente en la parte física, sino que espiritualmente era un varón de fuerza. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta hora? Si no, en los primeros 2 embates que él tuvo con los enemigos o en las primeras amenazas, se hubiera ido de vuelta con el rey. Él era copero, no le importaba nada. Pero sin embargo, él fue con un deseo vivo de parte de Dios. Y a su nombre. Y él fue ahí y empujó hasta el último momento, hermanos, hasta que los muros fueron reedificados, hasta que las puertas fueron cerradas. Amén, gloria a Dios, y los enemigos quedaron fuera. Aleluya. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios. La Biblia dice que los enemigos quedaron todos como sorprendidos. Amén. Porque realmente habían reconstruido el muro en poco tiempo. Ellos ni siquiera pensaban, es más, amenazaban, eso no va a crecer, eso se va a caer, eso es lo que están construyendo, va a venir una zorra, lo va a tocar y se va a caer. Esas eran las cosas que se decían. Pero Nehemías seguía, vamos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando, nos quieren venir a atacar, no importa, con una mano vamos a trabajar y con la otra vamos a tener nuestras armas de guerra esperando a los enemigos. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde, hermano? Y realmente, hermanos, el enemigo odia cuando nosotros queremos levantarnos espiritualmente. Cuando nosotros deseamos realmente decir, ahora me voy a poner a buscar de Dios. Voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a leer la Escritura, voy a empezar a trabajar en la obra de Dios, voy a empezar a poner en fe, amén, gloria a Dios, todas las cosas que Dios puso en mi vida. Voy a empezar a diezmar, a ofrendar, a obedecer al llamado que hay en mi vida. Y a su nombre. En ese momento, hermano, no crean que esto va a ser algo fácil, no. El enemigo lo va a venir a amedrentar, a atacar. ¿Para qué? Para que usted no se levante, porque el diablo lo quiere donde está. Y a su nombre. Porque mientras más mansito esté, mejor. No, cantate 2 o 3 cánticos, anda a la iglesia, gloria a Dios, sí, está todo bien, pero no te levanté más de eso. Y a su nombre. Porque, hermano, cuando el pueblo de Dios se levanta es una amenaza para los enemigos. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Israel, hermanos, cuando estaba arriba con Dios, era una amenaza para las naciones de alrededor. Amén, y a su nombre. Por eso el enemigo no quería que se levantara aquel gran fuerte. Amén. Entonces Nehemías tenía esta ardua tarea, una fuerza espiritual sobremanera que estaba sobre él, gloria a Dios, para instar a aquellos hombres que estaban sus contemporáneos, para que levantaran esos muros, para que reedificaran con valor, con fuerza, a pesar de que ellos tenían miedo por sus hijos, por sus esposas. Gloria al nombre del Señor, pero él decía, no, hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que seguir adelante. Amén, y a su nombre, vamos a hacerlo por Jehová nuestro Dios, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Amén, y a su nombre. Y a su nombre. Y es el mismo llamado del Señor en nosotros, de levantarnos, hermano. Una fuerza espiritual necesitamos. Gloria a Dios, para levantarnos y ponernos en pie. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? La cuestión, hermanos, que Nehemías hizo todo lo que él tenía que hacer, hizo las reformas que él tenía para hacer, pero recordamos, él era copero del rey. Él tenía que ir a servir al rey Artajerjes. El rey le había dado un cierto tiempo que él tenía que estar en aquel lugar y luego él volvería otra vez a su lugar. La Biblia nos cuenta, hermanos, que pasado ese tiempo, Nehemías retorna con el rey. Y estuvo un tiempo largo, la Biblia no especifica que fueron algunos meses, sino que fue aproximadamente años que él estuvo con Artajerjes. Amén, que a su nombre. Él había dejado ordenado todo, gloria a Dios, había ordenado el tema de los levitas en el santuario, gloria al nombre del Señor, había vuelto la adoración al templo de Dios, ¿sí? Y a su nombre. O sea que ordenó todo Nehemías. La cuestión que él vuelve y retorna después de varios tiempos, él vuelve otra vez a inspeccionar cómo estaba la obra. Sí, y a su nombre. Él dice, a ver cómo están acá, a ver si están bien, si ya están progresando más, si están creciendo, gloria a Dios. Y cuando vuelve,
se encuentra con todo dado vuelta. Y a su nombre. Conocemos la historia bíblica, hermanos. Nehemías, lo primero que se encuentra era que Eliasib, el sacerdote que estaba a cargo del santuario, la Biblia dice que había emparentado con Tobías, que era uno de los enemigos que, gloria a Dios, que amedrentaba a Nehemías y al pueblo, gloria a Dios, y que los quería atemorizar y que no quería que se reconstruyeran esos muros. Y a su nombre. Y como él había hecho, había emparentado y eran camaradas, parece bien amigotes, ¿qué le hizo este varón? Le hizo una cámara grande a Tobías dentro de la casa de Jehová. El lugar donde se tenían que poner las cosas para los levitas. Gloria al nombre del Señor, las cosas que eran para la adoración, ¿sí? Gloria a Dios, al servicio de Dios. En ese lugar, él vació todo ese lugar y le preparó un lugarcito cómodo a Tobías. Gloria a Dios, aquel hombre había traído muebles, había traído su ropero, tal vez, gloria a Dios, la cama, vaya a saber qué cosas tenían en aquel entonces, ¿no? Y a su nombre. Eran todas esas cosas que él tenía ahí en esa cámara que le había prestado aquel varón Eliasib, ¿sí? Y a su nombre. Nehemías llega, ya el olor había cambiado de Judá, todo cambió. Él se acerca y dice, algo cambió acá, ¿sí? Y a su nombre. Porque realmente un hombre de Dios siente cuando hay un cambio en el aire, ¿no? ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Como el pastor dice cuando habla con un hermano, ¿no? Que dice que es como cuando está tocando el piano y cuando hay una tecla, ¿no? Como que empieza a hablar y hay algo que desafina, que no, el siervo de Dios lo capta. ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? Yo creo que todos hemos tenido una conversación con alguien donde iba todo perfecto, maravilloso, y de repente dijo algo que a usted lo desconcertó, ¿no? ¿No? Y a su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios en esta tarde? Iba todo maravilloso, iba leyendo todo el Salmo 119 y de repente, dijo algo que... ¿no? Pero usted ya lo escuchó, entendió cómo era la situación. ¿Sí? Y a su nombre. Nehemías, hermanos, se encontró con esto. Todo había cambiado. Entonces, ¿qué pasó? Dijo Nehemías. Bueno, empezó por el santuario y encontró que en el santuario Eliasib había hecho camaradería con Tobías y que lo había traído a vivir a la casa de Dios. Esto era horrible, ¿sí? ¿Qué hizo Nehemías? Dice que arrancó los muebles de ahí, gloria a Dios, los tiró afuera, se llenó de ira, gloria a Dios, porque era un lugar santo, que, hermanos, era un lugar para levitas, ¿sí? Pero si vivía cualquiera de Israel, bueno, bien, o cualquiera de Judá, pero, gloria a Dios, un enemigo, aleluya. ¿Sí? Y a su nombre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta tarde? Esos son los lugares que quiere ocupar el diablo dentro de las iglesias, dentro de cada uno de nosotros también. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? No, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos templo de Dios. ¿Cuántos son templos del Espíritu? Y en nosotros el diablo quiere también buscar un lugarcito acomodado. ¿Sí? Y a su nombre. Un lugarcito que es para él. Entonces nosotros le tenemos el santuario, pero el lugarcito ese es del diablo. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Y cuando usted menos se quiera dar cuenta, hermano, el diablo, así como lo hizo aquí con estos varones, le sacó la adoración a Dios. Le sacó, porque los levitas dicen que volvieron a su heredad porque no tenían nada para la adoración, no tenían ni para ellos ni para el servicio a la obra. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Vámonos a la heredad, vámonos, porque a nosotros no nos dan nada, acá no se juntan, vámonos. Y se fueron los levitas que adoraban a Dios, ¿sí? Y a su nombre. Entonces lo primero que saca el diablo es la adoración del corazón del ser humano. ¿Cuánto me dicen a Dios en esta tarde? No hay deseo de adorar a Dios, no hay deseo de buscar a Dios, no hay deseo de nada, ni leer la Biblia, ni de querer hablar con el Señor. No tenemos relación con Dios, nos sentimos bien, tenemos el santuario, pero la adoración a Dios no está. Y a su nombre. Ahí nos muestra, hermano, esto que emparentamos con Tobías. ¿Cuánto le alaban al Señor esta hora? La cuestión que Nehemías tiró todo para afuera, dijo, mirá, justo acá, adelante mío lo van a hacer. No. Y le tiró todo para afuera, dijo, tiró la cama, le tiró el ropero, le tiró todas las cosas que él tenía. Gloria a Dios, tal vez un espejo tendría para mirarse, se lo tiró afuera también. ¿Sí? Y a su nombre. Nada dejó dentro de las cámaras, gloria a Dios, o de aquella cámara del santuario de su Dios.
Amén y a su nombre. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? O porque hay muchos que, gloria a Dios, están limpiando, no hacen limpieza. A algunos les tocó en su casa de repente una estufa vieja y dicen, pero bueno, capaz que puede seguir sirviendo. Y la siguen guardando, ahí es basura, pero la siguen guardando. Sí, a su nombre. ¿Cuánto le daban al Señor esta hora? Y la tienen ahí guardada. Y bueno, me está ocupando el lugar, la voy a tirar afuera. Pero no, pero capaz que, bueno, la guardamos ahí. Seguimos acobachando mugre, ¿sí? Hasta que de repente eso se hace una pelota de más mugre, ¿sí? Y a su nombre. Porque la mugre llama a la mugre. ¿Cuánto alabar a Dios en esta tarde, hermanos? Y lo mismo pasa en el corazón del ser humano. Nosotros decimos, bueno, esto lo dejo por acá. Y bueno, después. Entonces vamos diciendo, ¿no? Si mi amigo hubiera dicho, y bueno, la cama la dejamos, ¿no? No, Nehemías sacó todo. Afuera. Le limpió el lugar, preparó de vuelta el santuario para la adoración a los levitas. Hermano, volvió a llamar a los levitas porque estaban en sus heredades, realmente una vergüenza. Los mandó a traer de vuelta para el santuario y acomodó todo otra vez como estaba. Aleluya. Sí, y a su nombre. Pero luego de esto, hermano, luego de acomodar otra vez la adoración a Dios, él siguió haciendo obras, él siguió viendo cómo estaban todos, gloria sea el nombre del Señor. Empezó a molestar a todos aquellos varones que estaban en aquel lugar, los que venían a vender en el día de reposo, porque en el día de reposo se respetaba y ellos no lo respetaban. Gloria a Dios, y el día de reposo venían, compraban, vendían, hacían trabajo, y eso era pecado delante de Dios. Era una transgresión a la ley de Dios. ¿Sí? Y a su nombre. La cuestión que los amonestó en esto, los vendedores estaban afuera, porque claro, estaban, gloria a Dios, ellos seguían, o sea, siempre le compraban en esa fecha, no le importaba, entonces ellos esperaban afuera, aunque Nehemías lo había echado de adentro. Entonces le dijo, miren, se van de afuera, porque si no les voy a echar mano, como que lo iba a matar, le decía Nehemías. Estaba enfurecido. Tenía un celo por Dios. ¿Cuánto alaban al Señor esta tarde? Obviamente, hermanos, aclaramos, no vamos a andar matando gente en este tiempo, sino que nosotros tenemos que sacar al diablo de nosotros. ¿Cuánto dicen amén en esta tarde, hermano? Que vemos algo que nos está tirando para atrás, que nos está ensuciando, que cada día, hermano, nos está, gloria a Dios, robando la bendición de Dios, tenemos que enojarnos y sacarlo del medio. ¿Cuánto bendicen al Señor esta tarde? La cuestión que Nehemías, hermanos, luego de todo esto, él se encuentra con algo, y esto es lo que yo en esta tarde quería compartirles a todos ustedes. Nehemías dice que vi, que era lo que leíamos, que él había visto, que habían judíos que habían tomado mujeres extranjeras, algo que prohibía la ley. Ya esto estaba prohibido de parte de Dios, y a su nombre. Ahora, dice que él, gloria a Dios, vio esto, y que tenían hijos, y que los hijos no hablaban la lengua judaica. ¿Sí? Y a su nombre. Dice, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. O sea, que hablaban lengua extranjera dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Y a su nombre. Y esto fue algo que lo consternó a Nehemías. ¿Sí? ¿Cuántos bendicen al Señor esta tarde? Eran extranjeros, eran hijos, ¿sí? Gloria a Dios. O sea, emparentaron los hijos que hablaban otro idioma en la tierra de sus padres. ¿Sí? ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Nehemías dijo, no, yo esto no lo puedo tragar. Dice que él fue, hermano, no a los niños, no a los hijos de esos hermanos. Dice que riñó con ellos, los maldije, dice la palabra del Señor, y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¡Aleluya! Y a su nombre. ¡Aleluya! Ahora, como les digo, no fue a buscar a los hijos de estos varones, sino que fue a buscarlos a ellos. ¡Aleluya! A los que entendían la ley de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? ¡Aleluya! Fue y dice que riñó con ellos, los maldije, los herí, les arranqué los cabellos. O sea que los golpeó. ¿Cuántos bendicen al Señor esta tarde? Porque ellos habían permitido algo que ellos sabían perfectamente, que porque antes de irse Nehemías les hizo leer la ley de Jehová.
le hizo entender los caminos de Dios. Antes de retornar con el rey Artajerjes, él le hizo leer la ley. ¿Cómo puede ser que estos hombres sean tan necios? Dice, entonces lo agarró de los pelos, le pegó, los hirió, los hizo jurar por Jehová de que no iban a cometer esa transgresión. Y a su nombre. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta tarde? Realmente, hermanos, era algo trágico lo que estaba sucediendo en aquel lugar, porque Nehemías sabía las consecuencias de esto. Sabía las consecuencias de tomar mujeres del pueblo extranjero. Sabían por causa de quién. Por Salomón. Él luego le da el ejemplo de Salomón. Que Salomón era un hombre sabio, prudente, entendido. Gloria a Dios. Pero que sin embargo él se envaneció también y buscó mujeres extranjeras. Y estas mujeres extranjeras lo hicieron adorar a dioses ajenos. Y a su nombre. Entonces él sabía el peligro que había en esto. ¿Sí? Y a su nombre. De que ellos, no, pero nosotros somos el pueblo de Dios, acá la vamos a traer, la metemos en el santuario. No, te va a arrastrar al pecado. Te va a llevar a adorar ídolos. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? Miren qué terrible, hermanos. En ese momento Nehemías le empieza a contar todo esto. Y lo que él, gloria a Dios, él lo golpeó, porque claro, ellos eran padres. Los padres eran los negligentes. ¿Sí? Y a su nombre. Porque nosotros conocemos a través de la Escritura. ¿Qué pasaba? Cuando se levantaba un libertador, por ejemplo el libro de Jueces. Se levantaba un libertador. Listo, todos adoraban a Dios mientras ese libertador estaba en pie. Cuando ese libertador moría, el pueblo volvía al pecado. ¿Sí? Y a su nombre. ¿Quién tenía la culpa? Gloria sea el nombre del Señor. ¿El libertador? No. ¿Dios tenía la culpa? No, tampoco. ¿Quién tenía la culpa ahí? Los padres. Y a su nombre. Los padres tenían la culpa. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia le decía a Israel de que ellos tenían que enseñar a sus hijos, y los hijos, o sea, era mandato perpetuo. De que ellos tenían que enseñarle la ley de Dios, enseñarle el temor a Jehová. ¿Cuántos bendicen al Señor esta tarde? El temor a Dios, enseñarle la palabra de Dios. Por eso que Dios, hermano, enseñaba, gloria a Dios, de diferentes maneras. Le decía, bueno, esto se lo vas a decir a tus hijos y tus hijos se lo van a tener que decir a los hijos de sus hijos. Gloria a Dios, y así, y por generaciones. ¿Cuánto alaban a Dios en esta tarde? Porque era mandamiento perpetuo. Entonces cuando Dios, hermanos, se enojaba con alguien, gloria a Dios, con el pueblo, era por la negligencia de los padres, porque los padres no enseñaban la ley de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta tarde? Y a su nombre recaía sobre ellos, porque ellos hacían perder al pueblo. Ahora, como dice la palabra del Señor, ahora cuando nosotros enseñamos y los chicos después de grandes cometen su hecho con avidez, obviamente cada uno va a perecer por su propio camino. ¿Sí? Y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? Ahora nosotros, hermanos, clamamos a Dios por nuestros hijos. Amén, y a su nombre. Como decía nuestra hermana, gloria a Dios, que ella le había enseñado lo que ella pudo, lo que aprendió, lo poco que aprendió se los enseñó. Amén, y a su nombre. Tal vez lo reprochan hoy en día, pero no. Gloria a Dios, ella enseñó y igual nunca es tarde, hermano, mientras estamos con vida y esperanza. Amén, y a su nombre. De cualquier cosa, de cambio. Gloria a Dios, de poder orar por nuestros hijos. Gloria a Dios, de poder transformar nuestro hogar. ¿Cuántos creen esto en esta tarde, hermano? Amén, porque hay algo que creemos en un Dios que cambia. Sí, a su nombre. Y que Él nunca llega tarde. Que Él siempre llega en el momento justo. Gloria a Dios, nosotros decimos porque lo leemos en la Biblia, ¿no? En el tiempo cuando Jesús llegó a verlo a Lázaro, Lázaro estaba muerto hacía 4 días. Pero después resucitó, sí, pero para los que estaban ahí en su contemporáneo, los que estaban viviendo 4 días con Lázaro muerto, dijeron, ¿para qué viene ahora? Si ya es tarde. Sí, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta hora? Dios tiene el poder de revertir cualquier situación. Lo importante es que nosotros le busquemos a Dios y nos pongamos en la directiva de Él, ¿sí? De enseñar lo que Él nos ponga a nosotros. ¿Cuántos me dicen amén en esta tarde? Y a su nombre. Y de enseñar, obviamente, hermanos, la palabra de Dios. Porque eso es lo que va a penetrar el alma.
¿Sí? Y a su nombre. Enseñar los hechos de Dios. Yo tenía en casa esto. Yo de pequeño, la institución, ¿no? Lo que enseñaban mis padres en casa, mi vida, gloria a mis hermanas también, el temor de Dios. ¿Sí? Ellos siempre nos contaban testimonios, que hasta el día de hoy lo cuentan, cosas que, gloria a Dios, ellos vivieron, pasaron, nos cuentan testimonios de gente que vivió de una manera desenfrenada, que quiso vivir en pecado, que quiso hacer lo que quiso, y cómo terminaron. ¿Sí? Y a su nombre. Ellos nos hablaban la palabra de Dios, nos enseñaron el temor del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Que es algo que nosotros tenemos que hacer como padres, ¿sí? De enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios con Israel? Por eso Dios le hacía una montaña de piedra, gloria a Dios, y le decía, bueno, ¿y esto para qué? Para esta montaña de piedra para que lo vean tus hijos. Amén, y es su nombre. Y cuando ellos te pregunten, ¿para qué son estas cosas? Y para que vos les digas que eso es porque Jehová hizo pasar, el Jordán en seco, porque Dios hizo pasar el mar rojo en seco. Amén, y a su nombre. Para que le cuente que los egipcios que los oprimían ya no los oprimen más, porque Dios les dio la victoria. Amén, y a su nombre. Entonces era algo que Dios quería, hermanos, que nosotros lo recordemos. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos esta tarea de a nuestros hijos adoctrinarlos en la orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Porque el diablo, hermanos, se quiere hacer de nuestros hijos. Pero así como mi madre clamaba por mí, gloria a Dios, yo tengo el deber de clamar por mis hijos y de enseñarle la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Mamá, me acuerdo, siempre nos enseñaba todo, ¿no? Ella nos hablaba de todo, nos enseñaba temas hasta incluso que para muchos son temas intocables, ¿no? Como que da vergüenza, mamá nos hablaba libremente con nosotros y yo le doy gracias a Dios por esa libertad que tenía mamá para hablar con nosotros. ¿Sí? Y a su nombre. Nos adoctrinaba de todo, hermano, nos enseñaba que estaba bien, que estaba mal. Entonces nosotros salíamos, porque nosotros como hijos tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir a la afuera. Entonces en el afuera nosotros nos encontramos con un montón de cosas, gente que se droga, gente que toma. En el momento de la adolescencia, yo me acuerdo de mi adolescencia, iba a la escuela, en el momento de la rebeldía, cuando me venían a buscar a casa, que me querían llevar acá, que dale, que vení, no seas aburrido, que vení para acá, y yo estaba en ese momento de Señor, me quiero ir para acá, me quiero ir para allá, y en ese momento mamá me decía, vos no te vas a ningún lado. ¿Sí? A su nombre. Y era algo que mamá nos hablaba en casa, y ese temor de Dios estaba en nosotros. Entonces mamá nos enseñaba que Dios no solamente estaba dentro de casa, sino que Dios estaba donde vayamos. Dios nos miraba por donde anduviéramos. Entonces yo salía a la escuela, cuando terminaba el horario de clase me volvía a casa rápido. ¿Sí? Y a su nombre. Porque tenía esto que había puesto en mi corazón, y yo sé que era algo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Porque el diablo, hermanos, con nosotros no quiere nada bueno, el diablo quiere destruirnos. Ese es el propósito de Satanás, el diablo: matar, hurtar y destruir. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Y yo me recuerdo una vez, había salido justo de la escuela, estaba con otro compañero más, íbamos caminando, yo justo hacíamos el mismo camino, ¿no? Para ir a casa, y él también seguía. La cuestión que íbamos caminando, los dos hablando, yo yendo para mi casa, y en ese momento él se junta con un grupito de chicos que estaban ahí con él, ¿no? Se saluda, bueno, como yo estaba con él, lo saludé. Y a él le dieron un cigarrillo de marihuana. Y él lo fumó, porque era habitué de eso. Y estaba el otro que estaba, el amigo de él, también tenía otro armado en la mano, y me da a mí, tomá, me dice. No, le digo, no fumo. Y a su nombre. Yo primero con vergüenza, porque ay, Dios mío, no, bueno, pero no, hermanos, era el temor de Dios, gloria a Dios, de la enseñanza de mis padres y de la oración de mis padres. ¿Sí? Y a su nombre. Le dije, no fumo, y agarré y me fui a casa. ¿Cuántos bendicen al Señor esta tarde? Hermanos, el diablo trabaja de esta manera, contra la iglesia, contra los hijos de Dios. ¿Sí? Y a su nombre. Y nosotros es algo que nosotros tenemos que criar, gloria a Dios, a nuestros hijos. Y nosotros ya como gente adulta tenemos que tener la capacidad, hermanos, gloria a Dios, de poder decirle no al diablo. Amén, y a su nombre. Hasta el día de hoy, hermanos, hay ofrecimientos del diablo, porque esto no termina.
Gloria a Dios, los ofrecimientos del diablo no terminan, no importa si usted termina la juventud, los ofrecimientos del diablo siempre van a estar. Amén y a su nombre, pero acá el tema es si usted ama a Dios o no lo ama a Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta tarde? Ahora yo me acuerdo de esa firmeza de mamá, porque Dios le pedía eso a los padres. Por eso que Nehemías se enojó con los padres, de que los hijos hablaban otro idioma, porque ese es el problema, hermano, gloria a Dios, que hoy en día la iglesia está perdiendo el lenguaje. Está perdiendo el idioma. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? Estamos perdiendo la esencia del Evangelio. La palabra de Dios, el adoctrinarnos con la palabra del Señor. Sí, y a su nombre. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? Hay algo que tenemos que entender, hermanos, que realmente cualquier ofrecimiento del diablo no se compara a las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén y a su nombre. Todo lo que ofrece Satanás el diablo no se compara a lo que Dios tiene para nuestra vida. Él tiene más. Y Él tiene grandes bendiciones. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y hay un peligro, hermanos. En nuestro hogar, Satanás el diablo va a querer cambiar nuestro lenguaje. Y a su nombre. Mire cómo puede ser. Los hijos hablaban otra lengua. Y Nehemías dijo, estos los cazó de los pelos, les pegó un par de sopapos. Gloria a Dios, le dijo, pero ¿cómo puede ser, padre? Si ustedes tenían que ser, yo le dije lo que decía la ley de Dios. ¿Dónde se fueron ustedes? Si están bajo su techo, como lo decía mamá, mientras están en mi techo, ustedes van a alabar a Dios. Y a su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor esta tarde? Y mire, hasta el día de hoy soy grande y sigo alabando al Señor, hermano, porque yo sé a quién sirvo. A un Dios vivo, a un Dios de poder. ¿Sí? A un Dios que salva, a un Dios que liberta. ¿Cuántos le alaban al Señor en esta hora? Porque después de grande nosotros empezamos como que la cabeza nos hace clic. Y yo después de grande decía, gracias Señor, porque le di esa fuerza a mamá. Cuando me vinieron a buscar, me acuerdo, eran como 10 chicos me habían venido a buscar, compañeros de la escuela. Me vinieron a buscar, me pedían, por favor, dale, vamos, que no vamos a hacer nada. Que vos no haces nada, vos vas a traer gaseosa para vos, si querés tomar gaseosa, ¿no? Y a su nombre, me querían arrastrar. Y mamá me decía, no. Y en ese momento yo le digo, pero por favor, mami, por favor, que están afuera. Y dice, no, Joana, anda a decirles que no, le dijo, mamá. Más vergüenza todavía. Pero no importa, le doy gracias a Dios por esa fuerza, hermanos. Porque vaya a saber lo que hubiera pasado con mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque, hermano, gloria a Dios, el Señor le dio la fuerza a la sierva para cuidar lo suyo. Amén, y a su nombre. Me acuerdo que fue Joana, no va a ir a ningún lado, Lucas. Oh, y yo digo, Dios. Y en ese momento me enojaba, yo, Señor. Pero mamá decía, no, papito, no, vos no te vas. Vos no, mamá siempre decía, vos no sos de acá. No, ellos te van a ver. Pero nosotros no somos, nosotros estamos en otra cosa. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta tarde? Entonces muchas veces nosotros nos queremos hacer los más buenos que Dios. Bueno, anda un poquito, hijo, total, la luz de Dios te va a alcanzar. ¿No? Ese pensamiento de los padres hoy en día neófitos. Porque no es lo conforme a la palabra. Muchos tienen ese pensamiento, bueno, anda, hijo, total, un día la luz de Dios, el Evangelio de Jesús te va a abrazar y te va a llevar a los brazos del Señor. Entonces van todos golpeados, algunos llegan y otros no. Otros llegan todos golpeados por la vida y te terminan diciendo, ¿no? Y a su nombre. Y otros directamente no llegan nunca. ¿Cuánto le daban al Señor esta tarde? Entonces, gloria a Dios, es algo que nosotros tenemos que procesar esto. Nuestra casa es de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor esta hora? Si nosotros lo hicimos, hermano, y no enseñamos lo que era debido por causa tal vez negligencia, porque no entendíamos mucho, como decía nuestra hermana, Dios nos condena a eso. El tema es todo lo que nosotros hicimos sabiendo. A ver, porque hay muchos que saben la palabra de Dios y no interesa. ¿No? Aleluya. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuánto alaban al Señor esta tarde? Como aquellos que conocen la palabra de Dios son predicadores del Evangelio, de repente se van con otras mujeres, dejan el mundo, se van al mundo, dejan a los hijos a la deriva. Hermanos, esas personas son las que pagan las consecuencias. Porque están entregando a sus hijos al diablo. ¿Cuántos bendicen al Señor esta tarde? Y a su nombre. La cuestión que Nehemías dijo, no, ¿cómo me van a cambiar el lenguaje? No, este es el lugar de Dios, es la tierra de mis padres. Gloria a Dios, realmente este es el lugar sagrado. ¿Cómo me van a hablar otra lengua? Amén, a su nombre.
los herí, los golpeé, les arranqué los cabellos. Dijo, gloria a Dios, porque era la autoridad de Dios, el celo de Dios en Nehemías. Amén, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Claro, ellos tenían la ley, la palabra de los profetas, de lo que había acontecido con aquellos que no enseñaron a las generaciones lo que Jehová había hecho en la antigüedad. Amén, gloria a Dios, de cómo Dios había vencido a los enemigos, de cómo Dios había abierto el mar rojo, de cómo Dios, hermanos, había derribado a todos aquellos enemigos que estaban en Canaán. Amén, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Tenemos que recordar cada día, hermanos, de dónde Dios nos sacó. Y no permitir de que el diablo nos cambie el lenguaje. Ni en la iglesia, como lo hizo Nehemías, ni en casa. ¿Cuánto bendicen al Señor esta tarde? Porque realmente, hermanos, aquí está en juego todo. Nehemías dice que lo agarró a cachetazo todo. Dijo, a ver, tráigame el responsable de esto. Lo agarró de los pelos, lo hirió, lo golpeó, le pegó. ¿Sí? Y a su nombre. Pero él dijo, acá no van a cometer estos ilícitos. Porque él sabía lo que pasaba en la antigüedad. Todos tenían la tarea de recordar a las generaciones. Hay algo que está sobre nuestra vida y es la palabra de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta tarde, hermanos? Tenemos esta tarea nosotros, hermanos, de guardar la palabra de Dios, de cumplirla, de hacer lo que Dios nos manda cada día. Hermanos, de obedecer a Dios, de cuidar, de hacer lo que Él nos manda. Gloria sea el nombre del Señor, y de ponerlo por estatuto perpetuo en nosotros. Amén, y a su nombre, de que hasta la muerte vamos a servir a Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor en esta tarde? No es un poquito, bueno, un poco, pero nada, después la otra semana, no. El Señor nos pide completos a nosotros. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Póngase de pie, hermano, hermana, gloria sea el nombre de Jesús. Realmente le decía a Nehemías, no pecó Salomón en esto, no cometió él también este error, no se dan cuenta lo que pasó, de cuánta, gloria a Dios, crueldad trajo esto, y ustedes necios vuelven a cometer el mismo error. Sí, y a su nombre. Aleluya. Era el peor pecado, hermanos, no comunicar a los hijos lo que era de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios, hermanos, damos gracias a Dios por esta su palabra en esta tarde. Vamos a estar adorando al Señor. Todo aquel hermano, hermana que necesita oración, venga, pasa a este lugar. Todo aquel hermano que diga, Señor, yo necesito esa fuerza para poder comunicar esa palabra. Para Dios no es imposible, hermanos. Gloria a Dios, yo sé que sobre mis hijos hay oración de la sierva. Oración de mi madre también por mis hijos. Como ella oró por mí, yo creo que ella también ora por mis hijos. ¿Sí? Y a su nombre, pero el deber está en mí también de instruir a mis hijos. De enseñarles la palabra de Dios. De hablarles de Dios. De adoctrinarlos en el camino. No solamente adoctrinarlos, obligarlos a buscar de Dios. Amén, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Porque realmente, hermanos, si a un adolescente usted le dice, bueno, haz lo que vos quieras, papá. El diablo dice, bueno, está ahí. Lo va a arrastrar el diablo, ¿no? No es lo que vos quieras, papito, es lo que se hace en casa. Como Nehemías lo sopapeó un poco, lo arrancó los cabellos, y a su nombre. Porque eso está en juego la bendición de Dios. Porque cuando no se respeta a Dios, Dios se va. Como decía mamá, no, a mí no me van a cortar la bendición, decía mamá. A mí nadie me va a cortar la bendición de Dios, acá con cosas del diablo no se vengan, decía mamá. Entonces todos teníamos tu ¿no? Yo me acuerdo que mamá se iba a dormir, no íbamos todos a dormir, no se quedaba nadie despierto. Todos a la cama, decía mamá, y se iban a dormir todos. Gloria sea el nombre del Señor. Realmente, hermanos, era algo que mamá tenía, eso, no quería que anduvieran por la noche, me acuerdo. Gloria, en ese momento todos teníamos que dormir, era estatuto perpetuo, todos a dormir. Me acuerdo de los días de reunión que no teníamos culto, me acuerdo. Los días que no teníamos culto era oración, todos de rodillas, a orar. Y a su nombre. Y todos clavaban rodillas ahí en casa. Y el que se dormía lo levantaba, mamá lo despertaba como Nehemías. Quiero escuchar el clamor, decía mamá. Aleluya, y todos estábamos ahí orando. Gloria, ¿venía quién venía? ¿Venía alguien de afuera? Bueno, hermano, vamos a orar, vení, vamos a orar una horita acá todos juntos, después seguimos hablando. Y era estatuto, todos orando al Señor. ¿Amén? ¿Cuánto le daban al Señor esta tarde? Todos son cosas, hermanos, que no fueron edificando, porque yo me acuerdo que en ese momento era chico y contaba los minutos para que termine la hora, no terminaba más, me acuerdo. Pero después, hermano, gloria a Dios, después uno empezaba a orar.
¿no? Porque empezaba a hablar con Dios, entonces ya Dios empezaba a tratar en cada uno. Porque si usted lo deja a un pibe, gloria a Dios, que haga lo que quiera, el diablo lo va a arrastrar. ¿Sí? Y a su nombre. ¿Cuánto le alaban a Dios en esta tarde? Hermanos, gloria a Dios, vamos a adorar al Señor. Que el Señor nos dé la fuerza, a ver, para seguir adelante, para ser custodios de esta salvación. Nosotros somos embajadores del reino. ¿Cuántos son embajadores del reino, hermano? Nosotros tenemos un lenguaje diferente al mundo, por eso el mundo nos ve y nos cataloga de una manera o de otra. Amén, y a su nombre. ¿Cuánto le alaban al Señor esta tarde? No dicen loco, no dicen aleluya, no dicen evangelio, qué sé yo cuántas cosas nos dicen. Gloria, pero ¿saben quiénes somos? Ahora, ¿saben también aquel que va a la iglesia y de repente está en la esquina tomando su trago? Dice, este se me hace el evangelio. Y a su nombre. ¿Cuánto bendicen a Dios en esta tarde? Después el diablo nos vitupera, hermano, por estas cosas. Yo me acuerdo, hace poco había ido a predicar y me había encontrado un hermano, bueno, y él de acá toma agua y le daba rosca. La cuestión que después quería andar predicándole a uno que era un amigo de él. Dice, ¿vos me vas a venir a hablar a mí? Le dice. Y claro que le va a venir a hablar si hace un rato estaba tomando con él. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Hermanos, adoramos al Señor. Todo aquel hermano que necesite oración en esta tarde, venga, pase, reciba la bendición del Señor. Hermano, no deje que el diablo le cambie el lenguaje en usted, en su hogar, en la familia. Gloria a Dios, realmente, hermanos, tenemos una bendición grande de parte de Dios. Hay bendiciones del Señor que se pueden cortar. Gloria a Dios, es un peligro. Nehemías dijo, no, acá esto no. Entonces, vamos a recibir la bendición completa. Adoramos al Señor, hermano. Gloria a Dios.